Vayamos a información de Ciudad Juárez. Gabriela Telles, buenas noches. Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, es difícil sustraerse de dos temas, economía y política, justamente por lo que acabas de mencionar, pero te voy a mencionar lo que pasó aquí en la localidad y te muestro en imágenes también. Fueron pues diputados y dirigentes del Partido Acción Nacional quienes se reunieron para buscar alternativas y frenar esta iniciativa de la reforma sendaria. Eso lo hacían por la mañana. Hoy tú ya estabas mencionando lo que ha pasado durante las últimas horas. Bueno, en esta se pretende homologar el impuesto al valor agregado de un 11 al 16%, como en el resto del país. Panistas están invitando a legisladores, incluso del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, a unirse en el bloque de rechazo. Los convocamos, los invitamos a que se unan a un frente para no permitir que pase el IVA, la homologación del IVA en la frontera. Los invitamos, los convocamos a que nos unamos junto con la sociedad civil, junto con los grupos empresariales, a hacer una lucha de frente hacia el gobierno federal, hacia el presidente de la República, para que reconsidere y cambie su reforma. Que estamos ante la presencia de lo que yo llamo un engaño democrático. ¿En qué sentido? La gente comienza a descreer de la democracia cuando ve que sus representantes y que su voto hace lo que quiere en el momento en que ejerce el cargo. En Ciudad Juárez el debate en el 2012 de todos los candidatos a la presidencia de la República, de todos los candidatos a diputados y los candidatos al Senado, era si en Juárez había zona franca. Fíjense hasta dónde se corrió el asunto. Discutíamos la viabilidad de establecer una zona franca en Ciudad Juárez y hemos caído en el retroceso de la homologación del IVA en la zona fronteriza del 11 al 16, que además hay que señalarlo también, no es un privilegio, es una diferenciación que tiene que ver con determinantes geográficas que establecen otro tipo de competencia. Cuando uno cruza el paso, allá le cobran el 8% de IVA. ¿Cómo competirá el sector comercial en Ciudad Juárez cuando va a cobrar el doble con la homologación que se pretende hacer con la iniciativa de Videgaray y del presidente Peña Nieto? De pasar este tema, se verá severamente afectada la economía de la frontera. Y esa es una voz firme que están reclamando los ciudadanos, los empresarios, las asociaciones civiles, y desde aquí queremos hacer un llamado a los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional que se sumen, que escuchen las voces que hoy están pidiendo que se contenga dicha reforma. Pues aquí los estamos escuchando y por cierto no fue mucho tiempo atrás cuando estaba como candidato Enrique Peña Nieto que se habló justamente de esta zona franca. Él mismo lo propuso que se analizara y que le presentaran los puntos, pues quedó en el olvido. Ahora cabe destacar que aún falta, como lo mencionabas, que esta iniciativa sea aprobada por el Senado de la República. Cabe también señalar que la presentación a la reforma original ha sufrido ciertas modificaciones. Los panistas en busca de más opciones como la gestión de amparos directivos en contra del este decreto maquilador. Pero bueno, bien mencionabas, ¿cómo estarían votando? ¿Qué opinarían los senadores? Hablabas de los que son mayoría, pero vamos a hablar de uno en particular, del que nos representa, o por lo menos que fue votado aquí en el estado, y te muestro en imágenes, y es que el senador chihuahuense Patricio Martínez García, él dice que apoya la homologación del impuesto al valor agregado, que aumentaría del 11 al 16% el IVA en la franja fronteriza. De ser aprobada la reforma sendaria, obviamente por ellos en el Congreso, en el Senado. Cabe también señalar que el gobernador del estado, César Duarte Jaques, ha mencionado lo mismo, que apoya la reforma, que apoya al presidente Peña Nieto, y esto se ha mencionado al respecto. Que a lo largo de más de 20 años que tiene este diferencial de tarifas en la frontera, ha habido una pérdida para el erario, sin que sea un beneficio para el habitante de la frontera, de cientos de miles de millones de pesos. Por lo cual, he comentado con mis compañeros senadores el resultado de esta investigación. Lo estaré comentando con mis compañeros diputados para que quede claro que aunque en política lo que parece es, en cuestiones fiscales, lo que parece no necesariamente es.
y que lo que parece un aumento de impuestos a la frontera no es un aumento de impuestos al consumidor, sino simplemente un retomar el fisco recursos que ya pagaba el consumidor y que no llegaban al fisco y quedaban en manos de prestadores de servicios y de vendedores de bienes, cadenas nacionales en general, empresas en la frontera, incluidos alimentos, bebidas, refrescos y toda clase de equipos. Es esto pues una nota que me parece viene a dar un cariz diferente a un aspecto de la reforma hacendaria que es altamente cuestionado, inclusive con el comentario de algunos organismos fronterizos de que se va a provocar desempleo, de que se va a perder competitividad, y esto de ninguna manera va a ocurrir. El artículo que está en los catálogos nacionales a un precio seguirá al mismo precio. Lo único es que de los 100 pesos, los 11 pesos que se iban al impuesto pagado, recabado por el vendedor, ahora enterará 16 pesos, como debiera haber sido desde hace muchos años, porque el espíritu de esta reforma fue para el consumidor, el cual nunca lo recibió. Y pues así opina el chihuahuense Patricio Martínez García con respecto a esta situación, y ya sabemos obviamente en ese sentido cómo va a votar en el Senado. Pero ¿qué se está preparando aquí en Ciudad Juárez ante las afectaciones que la reforma hacendaria traerá para la franja fronteriza? Según la información de expertos, el titular de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, Carlos Escobar, hace un llamado a los agremiados, al sector y también a la población, a todos en general, a unirse para crear un bloque de rechazo contra esta reforma, y lo dijo de la siguiente manera. Los impactos económicos de afectaciones que tendría la iniciativa de reforma del gobierno federal en caso de que pasara tal y como viene, las afectaciones, como se han mencionado en muchos foros, es bastante, que afectaría totalmente los bolsillos de la clase trabajadora, clase media y media baja, y es por eso este llamado a toda la comunidad a que venga, escuche y se sume a nosotros, con nosotros, que es la única forma que podemos llegar a un lado, estar unidos. Bueno, el hecho de que se dé la homologación con el resto del país provocará que los ciudadanos de la franja fronteriza, pues de entrada, Armando, ya lo sabemos, prefieran comprar en las ciudades de los Estados Unidos, causando graves daños a la economía de la frontera, ocasionando incluso, hay quien prevé el cierre de decenas de pequeñas y medianas empresas, así como la falta de interés de grandes consorcios de establecerse aquí en la localidad, sobre todo por esta parte que tú mencionabas de tener que pagar por las importaciones temporales y que sería pues obviamente de daño para aquellos que trabajan en la industria maquiladora y en cadena para el resto de los que dependen de este sector, Armando. Queda claro que hay dos visiones totalmente opuestas, la de los legisladores priistas y la de los empresarios que han insistido una y otra vez que hará mucho daño esta reforma. Decimos, insistimos y aseguramos, la última carta está por verse, habrá que ver qué pasa en el Senado de la República, si logran convencer a los suficientes senadores para hacer la modificación, regresarla a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados a la vez tendría que hacer alguna modificación porque los tiempos se agotan para que sea aprobada la reforma hacendaria. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Armando, muy buenas noches, seguimos trabajando.